¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Desafíos, muchas gracias por acompañarnos. Primer programa que emitimos en este año 2015 y está vinculado, por supuesto, a un año más que interesante para la realidad política del país. Año electoral y empiezan a surgir muchas especulaciones en relación, por ejemplo, al comportamiento económico en este año importante, donde veremos desfilar, por supuesto, propuestas de los candidatos que aspiran a la presidencia del país en materia de economía. Pero más allá de estas propuestas, que será muy interesantes analizar en otro programa, queremos saber cómo se puede comportar la economía. ¿Hay alguna relación directa con el crecimiento del país, con las inversiones, con el empleo? En definitiva, con todo el marco económico, con las elecciones. Pues ese es el tema que nos convoca esta noche. Veamos el siguiente reportaje introductorio y luego sí, nuestros invitados para poder hablar ampliamente del tema que hoy nos convoca. Unos 8.200.000 guatemaltecos estarán habilitados el 13 de septiembre para emitir su voto en las próximas elecciones de este año 2015. El panorama político, movilización de capitales, campañas, expectativas y el desarrollo de todo el proceso puede tener implicaciones económicas en el que se involucra a la sociedad y el empresariado en general. Las proyecciones de los principales centros de análisis indican que tendremos nuevamente un año de crecimiento económico aceptable, debido a que el Banco de Guatemala estima que para el 2015 todos los sectores productivos crecerán y se producirá un aumento del Producto Interno Bruto PIB de 3.5 a 4.1%. Estudios pasados del Banco de Guatemala reconocen que en antiguos procesos electorales hay cierta incidencia en las decisiones de ahorro, consumo, producción y empleo, debido a la incertidumbre sobre a dónde se dirigirán las propuestas económicas de los partidos políticos. Temas como el subdesarrollo, distribución de la riqueza, impuestos, leyes en el legislativo, recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, resoluciones en la Corte de Constitucionalidad, equipos de campaña, generan decisiones que preocupan al sector empresarial. Desde 1985, instituciones de análisis como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, analizan estos procesos, tanto en la participación ciudadana como en las reacciones empresariales. Tan solo el proceso electoral necesitará la contratación de personal temporal con una asignación del presupuesto general de la Nación de 500 millones para llevar a cabo los comicios, aunque 5 millones menos de lo asignado en el 2011. Es por eso que hoy hablaremos del panorama económico en elecciones en Desafíos, abordando este tema desde la visión empresarial y de análisis, con nuestro director y conductor Ricardo García, Santander. Bueno, indudablemente, primer programa del año en el que vamos a hablar de una realidad importante para el desarrollo, para el afianzamiento de la democracia en Guatemala. Estamos hablando del año electoral y todo lo que se deriva, por supuesto, de esta realidad, hoy en un análisis vinculado al crecimiento económico del país en un año electoral, qué puede pasar con el consumo y con muchos otros indicadores que tienen relación directa con este tema. Por eso quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche para poder abordar ampliamente este tópico que hoy nos, va a acompañar durante estos 30 minutos para que usted pueda comprender un poquito más y poner en contexto un tema relevante para la realidad del país. Está con nosotros Violeta Hernández, que es analista económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, Violeta, bienvenida. Feliz año, muchas gracias por acompañarnos. Un placer saludarla. Y también está con nosotros Roberto Ardón, que es director ejecutivo del Comité Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Roberto, feliz año. Gracias, igualmente Ricardo, todo muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de meternos de lleno en este 2015, que va a ser muy interesante en cuanto al análisis, ¿verdad? Y ojalá que sea un año positivo para todos. ¿Qué balance hacemos o qué evaluación hacemos o qué nos dejó el 2014 en materia económica, en materia comercial, industrial, empresarial? ¿Qué podemos decir? Roberto. Ricardo, yo diría, y me gustaría quizás empezar a contestar la pregunta con una analogía. Guatemala es como un buen corredor, Ricardo, como un corredor de 100 metros que tiene capacidad, que tiene cuerpo, que tiene entrenamiento, pero que está corriendo con un grillete amarrado al tobillo. Es decir, una persona que tiene capacidad de correr muy bien, pero que tiene algo que le está impidiendo poderse desarrollar del todo. Y digo esto porque si uno revisa fríamente los datos económicos del año 2014, uno puede encontrar que hemos tenido un desempeño relativamente positivo. Por ejemplo, si nosotros vemos la inflación, cerramos el año con una inflación bastante controlada, es decir, tener una inflación de menos del 4% es un dato muy relevante. Si uno revisa también el comportamiento del tipo de cambio y lo compara, por ejemplo,
a lo que nos sucedía hace 10 o 15 años, hemos tenido un tipo de cambio relativamente estable también, es decir, no hemos tenido sobresaltos en el valor del dólar. Y al final, digo yo que pues tenemos este grillete amarrado al tobillo porque cuando volteamos a ver los números del crecimiento económico, es decir, cuánto estamos creciendo, yo creo que la economía de Guatemala puede crecer mucho más de lo que realmente lo ha hecho. Y hemos venido creciendo en el orden del 3.5%. Por supuesto, hace algunos pocos años Guatemala crecía al 6%, al 7%, es decir, tenemos esa capacidad, pero nos están faltando algunos elementos. Entonces, para contestar tu pregunta, yo te diría que cerramos un poco con luces y sombras. Luces porque muchos de los datos macroeconómicos están bien, están relativamente estables, pero por el otro lado sombras porque creo que no hemos tenido la capacidad de crecer lo que realmente deberíamos crecer. Violeta, ustedes que se dedican justamente en ACIES a estudiar, a investigar estadísticas, datos de crecimiento, compararlos con años anteriores, ¿qué sacaron en conclusión del 2014? Creo que en efecto pues hay que analizar más allá de las cifras macroeconómicas, puesto que este año pues se estimaba que el crecimiento iba a alcanzar un 3.5%, a finales del año 2014. Pero sin embargo en ACIES, a través de las encuestas empresariales, hemos logrado determinar que muy probablemente este crecimiento está siendo impulsado por las grandes empresas, mientras que las pequeñas y las micro pues están quedándose rezagadas. Nos preocupa un tanto el hecho de que haya caído el porcentaje de empresas jóvenes en el país, es decir, que no hay nuevos emprendedores que se estén involucrando en nuevas actividades, y eso pues tiene un impacto directo en los ingresos de las familias, es decir, necesariamente hay que apoyar a esa clase baja y media, ¿verdad?, para que pueda fortalecer sus ingresos, y el hecho de que haya caído también el número de nuevas empresas registradas ante el registro mercantil, pues preocupa. En este periodo gubernamental se presentó la tasa de crecimiento más baja del número de inscripciones de nuevas empresas o sociedades ante el registro mercantil. Entonces hay que preocuparse también de ver qué tipo de crecimiento estamos generando, ir a los aspectos micro, porque en realidad pues no es necesario tener tasas de crecimiento altas, pero que estos beneficios también se trasladen al plano social. Claro. Todavía tenemos altos niveles de pobreza y creo que en 2014 pues no hubo un esfuerzo que haya podido mejorar la situación de pobreza para muchos hogares guatemaltecos. ¿Y es un estereotipo o es una realidad que por ser un año electoral, y ustedes desde el punto de vista que cada uno tenga en relación a la institución que representa, necesariamente tiene que darse algún tipo de modificación, algunas estadísticas diferentes por ser año electoral en materia económica, en materia de indicadores de crecimiento? ¿Tiene que ser así necesariamente? No, Ricardo, yo la verdad es que a mí me llama mucho la atención que siempre que empieza un año electoral en los medios de comunicación, lo primero que se comenta es eso. Exactamente. Y cuando uno revisa, digamos, fríamente los datos, en términos, por ejemplo, de los porcentajes de crecimiento y la inflación, uno lo que encuentra es básicamente un comportamiento que no permite decir que los años electorales son años económicamente depresivos. Es decir, no es cierto que los agentes económicos se retraigan, no es cierto que la economía disminuya su movimiento, tiene un comportamiento normal. Cierto es que los agentes económicos están muy pendientes de los resultados electorales, de las ofertas de campaña, de lo que va a suceder al año siguiente con la nueva política económica, pero eso no significa que los agentes económicos en Guatemala estén dejando de invertir. Y simplemente nos remitimos a los datos, eso así es. ¿Ustedes qué piensan, Violeta? Bueno, nuevamente en los datos de la encuesta empresarial pues hemos podido determinar en periodos electorales o eventos electorales previos que 6 de cada 10 empresas pues sí perciben algún impacto derivado del año electoral. Sin embargo, pues creo que este efecto se compensa, puesto que hay algunos sectores que se ven más afectados que otros y a otros que al contrario pues les favorece el evento electoral, digamos el sector de la industria y de los servicios a las empresas, que incluye el tema de publicidad, de venta de servicios de gigantografías, vallas, etcétera. Entonces a estos sectores pues les favorece de alguna manera que exista ese consumo que se da en los eventos electorales, mientras que a otros sectores como es el sector de servicios a los hogares, que son prestación de servicios médicos, en educación,
pues estos no tienen un impacto positivo, sino que al contrario negativo, y de hecho este sector pues es el que dinamiza principalmente los ingresos de los hogares guatemaltecos. Entonces no podemos generalizar. Creo que sí hay algunas empresas a las que tienen un mejor desempeño, mientras que otras pues todavía tienen bastantes dificultades en cuanto a los eventos electorales. Pero sí coincido en de que una empresa pues no puede dejar de hacer inversiones. Lo que sí es que dependiendo de los resultados de un evento electoral, así va a tomar otras decisiones mucho más grandes y que van a depender posteriormente de quién resulte electo. Y eso es pues muchas veces el comportamiento empresarial. Bueno, y vamos a hacer la primera pausa, pero antes de realizarla le contamos que salimos a las calles y le preguntamos justamente a los ciudadanos guatemaltecos si piensan que tendrá algún impacto en la economía este año electoral. ¿Puede o no afectar el bolsillo de los guatemaltecos de alguna manera este proceso que ya comienza y que muchos dicen ya arrancó en el 2014? Esto nos decían. Bueno, como yo estoy graduada de la Universidad San Carlos en psicología, pues pienso poner una clínica para poder ayudar a las personas psicológicamente para tener una salud mental correcta y así aportar a la sociedad de guatemalteca. Diferentes tipos de negocios. Hay diferentes tipos de negocios en los que puedes ganar dinero sin necesidad de invertir mucho. Entonces es como que el secreto, tratar de buscar ese tipo de negocios, ¿verdad? Uno de los primeros pues, sería pues, ahorrar, ¿verdad? Si no ahorramos no tenemos cómo poder llegar a nuestras metas económicas, ¿verdad? Ahorrar y hacer un presupuesto. Pienso que muchos, nosotros no tenemos un presupuesto y por eso gastamos más de lo que ganamos a veces, ¿verdad? Tenemos que trabajar más duro, más tiempo definitivamente, invertir más tiempo, también tratar de administrar muy bien nuestro salario, ¿verdad? De la mejor manera, tratar de economizar y ahorrar. Hacemos una pausa y volvemos en instantes. Año electoral, incidencia o no en la vida económica del país. Luego de la pausa, la respuesta con los invitados que nos acompañan esta noche. Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien en todo momento. Además combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más. Ponte la camiseta. Ponte Iron Shape. Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala. Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. ¿Agua purificada y ozonizada desde tu grifo? ¡Sí! Solo con presionar un botón. Ozonovoy, lo último en tecnología de ozonización para tu cocina, directamente en el grifo del lavatrastos. Enrosca, presiona el encendido, abre la llave y disfruta de agua purificada ozonizada, libre de cloro para tu bienestar y el de tu familia. Ozonovoy no necesita electricidad ni baterías, ya que genera el ozono mediante la fuerza centrífuga del agua. Ahorra mucho dinero y adquiere hoy mismo Ozonovoy. Nunca pensé que fuera tan fácil tener agua purificada en casa. Y si llamas en este momento, te llevas esta increíble jarra con indicador digital que convierte el agua ordinaria en agua alcalina, que nivela tu pH y previene enfermedades, con capacidad para 2 litros.
Levanta el teléfono ahora mismo y aprovecha esta promoción exclusiva de ventas por televisión. Disponible en Visa Cuotas. Envío gratis a todo el país. Encuéntranos ahora en Plaza Majadas, zona 11, kiosco número 10, frente a la salida del parqueo. Qué bueno que nos siga acompañando esta noche. Estamos hablando de este 2015 que ya arrancó, que ya empezó con mucha actividad, por cierto, sobre todo en el panorama político, y el tema que estamos poniendo sobre la mesa es saber si este año electoral tiene o no algún impacto en materia económica. Presento nuevamente a quienes nos están acompañando esta noche: Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, y también Violeta Hernández, que es analista económica de Así Es. A ambos muchas gracias por seguir con nosotros. Más allá de hablar de lo que puede ocurrir a nivel electoral, en un ratito vamos a hablar si las empresas se animan a invertir o no, si somos un país atractivo para inversiones en un año electoral. Hagamos un balance de lo que ha pasado con el Ministerio de Economía y las decisiones que se tomaron en el 2014. Había un plan económico, un ministerio que no ha cambiado, como en gestiones anteriores donde había una amplia rotación del ministro de Economía. Encontramos un ministro con un perfil empresarial que ha tenido una relación bastante interesante y cercana con el sector empresarial y productivo del país, pero sin embargo este es un año donde se deben cumplir muchos de los objetivos que se planteaba el Ministerio de Economía para la gestión de Pérez Molina. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Hemos avanzado en esa materia? ¿Hay crecimiento realmente real? ¿Todavía hay grandes obstáculos que sortear en materia económica? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio? Cuando uno escucha el discurso del gobierno, Ricardo, y uno ve, digamos, qué es lo que presenta como resultados y como logros, y justamente uno de los temas más importantes que subraya es el ámbito de la economía. El otro es el de la seguridad. Son los dos temas en los que el gobierno, incluso en su informe de gobierno que presentará el 14, va a hacer mucho hincapié. Y esto se debe a varias cosas. La primera es a una actividad de promoción de país hacia afuera, que fue muy activa por parte del Ministerio de Economía y del propio Ejecutivo. También han hecho esfuerzos por la mejora en un indicador o en un índice que se llama Doing Business, que es el que tiene que ver con el ambiente de negocios y cómo las empresas, digamos, se les hace más fácil inscribirse, las empresas, digamos, tienen más facilidades para pagar sus impuestos. El año 2014 fue un año de mejora sensible en ese indicador del Doing Business. Entonces, creo que también por ese lado han, digamos, logrado colocarse, vamos a decirlo así, una medalla en términos del trabajo que se ha estado haciendo. Creo que han habido algunas dificultades que han tenido también en su estrategia, porque el Ministerio de Economía y el gobierno en general se plantearon la iniciativa de la Ley de Empleo e Inversión, que era uno de los elementos claves, digamos, pieza clave fundamental de su estrategia de generación de empleo, y por diversas circunstancias este tema no pasó en el Congreso de la República. Hubo un gran debate que se generó, aquí mismo se discutió mucho ese tema. Sin embargo, al final del año, el gobierno tomó la decisión de crear las zonas económicas diferenciadas con salarios mínimos diferenciados. Yo creo, Ricardo, que ya que estamos hablando de un año de elecciones y un año en donde es importante ver cómo cómo la economía se va a desenvolver, es muy importante ver que el gobierno muestre que efectivamente la generación de estos 4 salarios diferenciados va a redundar realmente en la generación de empleo que va a beneficiar a la gente de esos municipios. Ese creo que es uno de los desafíos que tiene el gobierno, porque logró efectivamente que los salarios se fijaran en estos niveles, y una de las promesas es que esto lo que va a hacer es atraer inversión y a generar empleo. Bueno, indudablemente el sector empresarial debe tener en estas encuestas una visión muy particular en función de lo que se ha podido o no avanzar en materia económica en el país, con la gestión del Ministerio de Economía y todos los componentes en realidad que forman el mapa financiero del país. ¿Qué dicen al respecto, Violeta? Bueno, sí, pues en relación a lo que mencionaba aquí el licenciado Ardón, nosotros también vemos como positivo de que se haya generado algún avance en el Doing Business. Es decir, ser un empresario en Guatemala no es fácil, y mucho menos cuando hay tantos trámites que restan bastante tiempo, ¿verdad?, para poderse realizar. Sin embargo, consideramos de que ya es importante pasar a lo más fundamental para atraer inversiones, porque sí es bueno que se reduzcan trámites, pero al final, por ejemplo, se mejoró los trámites para inscripción de empresas y recaudación de impuestos, pero ninguno de estos dos indicadores mejoraron notablemente. Es decir, hay algo más que hace que motiva a los empresarios a invertir y a generar empleo. Creemos que la reducción de los salarios mínimos pues no es
una buena estrategia a seguir para poder generar inversiones, puesto que además se violan algunas convenios que hemos ratificado a nivel internacional con la Organización Internacional del Trabajo, como es el 131, y al final pues estas decisiones no se basan en información detallada, investigación, y eso es un problema general de Guatemala, es decir, todas las decisiones gubernamentales no siempre se basan en investigación y por lo tanto pues no hay un fundamento que nos permita saber si son bases concretas o cómo estamos construyendo este país. Hablamos a lo mejor de que se contraiga la economía, pero sí puede ser que se dé un escenario más conservador, que las empresas digan, bueno, vamos a esperar, depende de quién quede, porque siempre es un poco lo que se escucha en la plática cotidiana, digamos, pero desde lo formal puede ser que sea un año más conservador en ese sentido, que muchas empresas esperen la primera vuelta y en este caso si es que se da una segunda vuelta electoral para empezar a tomar las grandes decisiones en cuanto a inversión o cambios importantes en materia empresarial en el país. Yo no veo esto, ¿O sigue Ricardo. todo al ritmo que tiene que seguir? Yo creo que sí hay cierta incertidumbre que se genera en el debate político, pero no creo que las empresas en particular, digamos, dejen de invertir simplemente porque la dinámica política está yendo en una dirección u otra. No hay temor, decir, depende de quién quede, esto puede cambiar. Yo diría que el mercado, digamos, tiene otras reglas que van marcando el comportamiento de las empresas que no necesariamente tienen que ver con el debate político. Claro, si el resultado nos lleva a un proceso de populismo o, digamos, de desorden económico, sin duda alguna que un impacto va a haber y en el muy corto plazo. Pero yo no veo, digamos, en esto que vayan a haber decisiones que se dejen de tomar a lo largo del 2015 simplemente porque estamos en un año electoral. Hay otros elementos que creo que es importante mencionar que no los hemos aún traído a la mesa y es el hecho de dos variables pues que no necesariamente tienen que ver con la política de gobierno, que han favorecido el comportamiento de la economía del país y que yo percibo que por lo menos en el primer semestre del 2015 van a continuar con esos niveles. Uno es el crecimiento en las remesas, Ricardo. Guatemala sigue recibiendo una enorme cantidad de remesas. La economía americana está recuperándose y en función de eso mucha más gente sigue remesando a sus parientes en Guatemala. Hemos llegado ya a un nivel bien considerable y digamos parte de la economía depende mucho del movimiento de las remesas. Son los principales ingresos del país, ¿no? Sin duda. No el principal. Y lo segundo es el precio del combustible, el precio de los hidrocarburos. Los medios reportan ya pues los valores a los que están llegando los galones de gasolina, de diésel, el gas, y eso han llegado a niveles que realmente no los habíamos visto nunca. Entonces creo que eso de alguna manera va a ayudar a que los indicadores económicos se mantengan estables durante el primer semestre del 2015 y sin duda alguna va a servir también para que los políticos capitalicen un poco ese tema, aunque no tenga que ver necesariamente con decisiones de gobierno, pero que se van a ver reflejados, digamos, en estabilidad en los precios y una mejora, digamos, en el bolsillo del guatemalteco. Bueno, son dos variables muy interesantes que indudablemente sí tienen que ver con la realidad económica y con estos indicadores, no solamente los macros, sino también la economía de todos los días en el país. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, hay algunos otros dos elementos que yo creo que coinciden con el año electoral, pero que no necesariamente pues derivan de él, ¿verdad? El primero, pues, ¿qué va a suceder cuál va a ser el efecto de los nuevos impuestos, por ejemplo, en el sector de construcción y telecomunicaciones? Hay mucha incertidumbre sobre qué va a suceder sobre estos y sobre todo eso creo que puede determinar cuál va a ser las decisiones empresariales en esos sectores. Y el segundo, pues yo creo que es el tema de cómo vamos a renovar los incentivos a los empresarios ante la necesidad que tenemos, el compromiso que tenemos ante la Organización Mundial de Comercio, que nos impide continuar con subvenciones y exoneraciones como tradicionalmente se habían hecho en las zonas francas. Entonces, ¿cómo se van a renovar estos incentivos? Pues va a depender mucho de qué industrias y qué empresas van a continuar operando en el país y si van a continuar operando en la misma proporción como lo han hecho hasta ahora. Bueno, y antes de irnos a la pausa, les dejo una pregunta para que vayamos pensando. Primero, un balance, cómo han sido las relaciones del sector empresarial, industrial, bueno, las fuerzas productivas del país con el gobierno, porque ha sido una relación que arrancó bien, que el año pasado, a partir del presupuesto y de estos nuevos anuncios del paquete económico del presidente, genera un distanciamiento, pero ¿cómo visualizan o imaginan ustedes que pueden ser los escenarios de la relación política
del sector, obviamente gubernamental, con el sector empresarial del país y cómo ha sido hasta ahora. Eso lo vamos a platicar con nuestros invitados luego de la pausa en este programa de Desafíos. No se vayan. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande. De una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Acompañado esta noche llegamos al último bloque con invitados de primer nivel que son muy claros a la hora de exponer la realidad económica y financiera del país en años electorales, sobre todo en este 2015, y también haciendo un balance de lo que ha pasado en otros años de contienda. Le quiero contar con esta gráfica algunos indicadores interesantes, algunas de las previsiones, usted lo está viendo en pantalla en este momento, en relación al crecimiento promedio en el año electoral, la economía, las previsiones que realiza el Banco de Guatemala. Ahí está esta gráfica. Y había quedado una pregunta pendiente para los invitados que nos están acompañando esta noche, y es un poquito la relación del sector empresarial. Esta encuesta seguramente, o todos los estudios que ustedes hacen lo debe haber revelado. Ustedes como sector empresarial también lo deben saber porque se habrán sentado en la misma mesa muchas veces con el gobierno en función de conocer algunos proyectos y acuerdos. ¿Es buena la relación? ¿Está deteriorada? ¿Termina bien? ¿Debería ser mejor en este último periodo, en esta última etapa del gobierno de Pérez Molina? Ricardo, para contestar esa pregunta hay que ver en qué tema, porque creo que no podemos medir con la misma regla todos los ámbitos de la economía para poder juzgar si la relación gobierno-sector privado ha sido buena, mala o regular. En leyes que tienen que ver, por ejemplo, hablamos de la ley del empleo, lo vinculado a las inversiones, el paquete impositivo. Yo diría que digamos, por el lado positivo se trabajó una agenda importante de medidas de reactivación económica con el gobierno y en la cual trabajamos de la mano durante los últimos 8 meses para poder, por ejemplo, desarrollar proyectos de riego, minicrédito. En esa parte creo que se trabajó muy de cerca y teníamos una visión común y compartida. En el tema impositivo, ya lo ha dicho Violeta, yo creo que acá hay un desencuentro absoluto. Creo que lo que ha sucedido en los últimos días marca improvisación, marca falta de criterio técnico para impulsar un paquete fiscal no discutido, un paquete fiscal antitécnico porque fue aprobado incluso de manera ilegal por el Congreso de la República, y eso obviamente ha generado tensión en la relación entre el sector empresarial y los actores políticos. Yo quisiera dejar colocado para el año 2015 otro tema adicional, Ricardo, que no solamente tiene que ver con este tema de la agenda de proyectos económicos o el tema fiscal, y tiene que ver con el comportamiento del gasto público. En el 2015, si bien es cierto,
digamos, no podemos afirmar que el año sea un año en el que haya retrocesos económicos o falta de inversión. Sí podemos afirmar que la historia ha demostrado que el gasto público ha tenido muchas veces incrementos irresponsables. Y eso tiene una razón práctica, es decir, el financiamiento público se dirige a buscar, exactamente, a buscar, digamos, un efecto práctico en los resultados. Y no solo estoy hablando del Ejecutivo, estoy hablando de las municipalidades también. Entonces, si nosotros no tenemos el especial cuidado, Ricardo, de ver que los recursos que gasta la administración pública y las municipalidades se ejecuten adecuadamente, lo que vamos a tener es corrupción, es gastos dirigidos a campaña, es populismo y al final un poco el sabor que queda es que hemos perdido recursos importantes en temas que no son prioritarios. Entonces yo llamaría la atención en el 2015 sobre este tema en particular y que por supuesto va a tener que ver con la relación entre el sector privado y los actores políticos, porque nuestra exigencia desde el primer día de este año es a la necesidad de hacer un control del gasto público y a que se ejecute adecuadamente y dirigido hacia las prioridades del país. Bueno, esto hay que prestarle muchísima atención, ¿no? ¿Cómo se va a gastar ese dinero y en qué se va a gastar? Claro, de hecho preocupa, digamos, que del año 2006 al 2014 las remuneraciones hayan crecido a razón de un 12% promedio anual, mientras que los gastos totales están creciendo a una tasa de 10%, es decir, están creciendo de una manera más alta y esta es una tendencia que se acaba de percibir hasta estos años. Esto sin duda pues lo que hace es limitar el gasto para que se destine a otras áreas que son más prioritarias y que al final necesitamos realmente incrementarlo, sí, pero ¿para qué? Para reducir la pobreza, para reducir el hambre y para integrar a todas las personas que no tienen ahora un ingreso a un empleo. Sin embargo, en estos años, pues lo que hemos visto son iniciativas de ley que privilegian a grandes empresarios y que no necesariamente voltean a ver a los micro y pequeños que se quedan rezagados. Es decir, en las encuestas empresariales lo que hemos visto es de que en estos años siempre ha habido una diferencia en desempeño entre grandes y pequeños empresarios, pero ahora se ha acrecentado, es decir, estamos dejando detrás a un gran sector empresarial que pues no tiene ninguna relación con el gobierno en muchas ocasiones. Entonces, además hay que ver que la atención gubernamental y apoyo a los empresarios se dé no solo en el área metropolitana, sino que también en otras áreas del país. Digamos, ahorita se presentó el Doing Business a nivel subnacional, se analizaron 4 ciudades de Guatemala y 19 en Centroamérica, y Guatemala mostraba los resultados más desiguales también en apoyo al empresario, es decir, es muy distinto ser empresario en el interior del país a venir a establecerse acá, y debido a planes de ordenamiento territorial, pues ya no hay entrada a nuevas industrias al área metropolitana, justamente porque ya estamos saturados. Entonces hay que prever que hay que llevar el desarrollo a otras áreas del país, en donde están los principales lugares donde se van personas, se migran jóvenes sobre todo, ¿verdad? Nosotros hemos observado de que el 60% de los trabajadores en el área de Occidente, por ejemplo, son jóvenes que necesitan de políticas de inclusión laboral mucho más fuertes, enfáticas en este grupo poblacional. Bueno, yo les quiero agradecer, el tiempo se va muy rápido, lamentablemente, pero vamos a convocarlos en otra oportunidad porque a medida que vayamos conociendo la estrategia política que van a tener los distintos partidos que se van a presentar en esta elección, debemos analizarla, porque muchas veces solo nos enfocamos al tema de seguridad, que es la principal preocupación de la gente, pero muy pocas veces nos ponemos a analizar en detalle qué está ofreciendo cada partido político, cada aspirante a la presidencia de la República en materia económica, cuáles son esos caminos o ese mapa que seguiría el futuro presidente del país, así que están ya públicamente convocados para un próximo programa. Muy amables por acompañarnos. Un placer saludarlos, como siempre, en esta intención fundamental de poder compartir estos espacios con todos ustedes y agradeciéndoles su preferencia de siempre. Nos vamos a ver la próxima semana, seguimos analizando los temas de la economía. Arranca este 2015, 9º año de desafíos, con mucha información y con muchos temas para presentarles, por supuesto, la realidad del país. Buenas noches, nos vemos pronto.